Mi familia me echó por robar el anillo, pero 3 años después se reveló la impactante verdad: hace 3 años mi vida dio un vuelco. Me echaron de mi casa por un delito que no cometí. Mi hermana Carlita me acusó de robar el anillo de compromiso de nuestra madre. Era un anillo transmitido en la familia de generación en generación, y su pérdida provocó una gran tormenta. Nadie me creyó. El padre de Anthony, la madre de Sonia, y por supuesto, Carlita, todos pensaron que lo robé por dinero. Simplemente me echaron de casa, como si fuera un extraño. Intenté demostrar mi inocencia, pero nadie me escuchó. Y así comenzó mi vida lejos de mi familia. Han pasado 3 largos años desde el día en que me echaron de mi casa. Intenté empezar mi vida desde cero, pero me perseguía un sentimiento de injusticia. Cada vez que recordaba cómo Carlita, mi hermana, me acusaba de robarme el anillo de bodas, hervía de ira por dentro. No podía creer que toda mi familia me diera la espalda tan fácilmente, sin darme una sola oportunidad de justificarme. Durante todo este tiempo no escuché una palabra de ellos. Nadie intentó contactarme ni averiguar cómo vivía. Y entonces, de repente, de forma totalmente inesperada, recibí una llamada. Fue el padre. Su voz sonaba diferente, ya no era la confiada y dura que conocía, sino llena de vergüenza y desesperación. Dijo que el anillo que supuestamente robé fue encontrado, en un vertedero de basura, atrapado entre los pisos. La ira me invadió instantáneamente. 3 años de mi vida fueron arruinados por mentiras, y ahora resulta que todo este drama se debe a un anillo perdido accidentalmente. Pero algo en la voz de mi padre me hizo escuchar más. Rodrigo, continuó lentamente, como si tuviera miedo de que colgara. Encontramos el anillo, pero cuando regresó a la casa, empezaron a suceder cosas extrañas. Me quedé en silencio, pero me interesé. Mi padre nunca creyó en el misticismo ni en supersticiones. Era una persona pragmática y dura que siempre encontraba una explicación racional para todo. Pero su voz tembló. Todo empezó con pequeñas cosas, añadió. Sonidos extraños por la noche, cosas que desaparecen y aparecen en otros lugares. Es como si algo los moviera, aunque no haya nadie en la casa. Carlita empezó a sufrir terribles pesadillas. Se despierta gritando y dice que alguien le susurra al oído. Luego empezó a tener ataques de agresión. No entendíamos lo que estaba pasando. La ira que hervía dentro de mí comenzó a retroceder, dando paso a la ansiedad. Rodrigo, la voz del padre era apenas audible. Durante estos 3 años, todo salió mal. Enfermedad, constantes pérdidas económicas, disputas familiares. Intentamos sobrellevarlo, pero todo solo empeoró. No relacionamos esto con la desaparición del anillo. Pero cuando volvió, todo empeoró aún más. Ahora entendí por qué llamó. No podían hacer frente a lo que estaba pasando. El anillo no era solo un adorno, llevaba consigo algo oscuro, desconocido. ¿Pero por qué me cuenta todo esto? Ya me han arruinado la vida. El padre suspiró. Estamos equivocados, Rodrigo. Estoy equivocado. Pero necesito que regreses. No sabemos qué hacer, y Carlita, tengo miedo por ella. El anillo trae consigo algo terrible. Cuando regresé a casa, el ambiente era deprimente. Todo en la casa parecía saturado de algo oscuro y pesado. Los padres parecían no haber dormido por la noche, tenían el rostro demacrado y los ojos apagados. Pero lo que más me llamó la atención fue Carlita. La hermana, una vez llena de energía, ahora era una sombra de lo que era antes. Se sentó en silencio, sin apartar la vista del anillo que yacía sobre la mesa. Parecía como si el anillo la mantuviera cautiva de alguna manera. Inmediatamente sentí que algo andaba mal en la casa. No solo tensión entre mi familia y yo, sino algo más profundo, más oscuro. Una energía fría emanaba del anillo que brillaba sobre la mesa. Esta no era una decoración ordinaria. Incluso su brillo parecía oscuro y amenazador. Carlita cerró cuando entré. Sus ojos se centraron en el anillo, y algo, desconocido, casi malvado, cruzó por su rostro. Ella no me miró a los ojos y evitó cualquier conversación. El padre dio un paso adelante, con la voz temblando de miedo y vergüenza. Rodrigo, susurró, apenas respirando. Perdónanos. Estábamos equivocados. Pero ahora todo ha cambiado. Hay algo mal con este anillo. Nos cambia a todos. Lo miré y sentí que la ira ardía dentro de mí nuevamente. Arruinaron mi vida, me expulsaron de mi familia por este maldito anillo. Intenté olvidarme de esta casa, pero ahora estaba aquí y me pidieron ayuda.
No podía simplemente perdonarlos por los 3 años que pasé sola y pobre. Pero algo en los ojos de mi padre, su miedo, su desesperación, como si todos estuvieran al borde de un abismo, me hizo detenerme y quedarme. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Pregunté en voz baja, tratando de ocultar mi enfado. La madre, de pie en un rincón de la habitación, respondió con voz ronca. Todo empezó después de que me devolvieron el anillo. Al principio solo eran sonidos extraños, pero luego Carlita empezó a tener pesadillas, y luego, se detuvo, sin poder continuar. El padre continuó. El anillo, parece cobrar vida. Todos lo sentimos. Quiere algo de nosotros. Me acerqué a la mesa, donde yacía el maldito anillo, brillando en la penumbra de la habitación. Cuando me incliné para mirarlo más de cerca, un escalofrío recorrió mi cuerpo. En ese momento sentí que algo oscuro me envolvía. El anillo no estaba simplemente ahí, sino que me miró, me atrajo y parecía intentar susurrar algo casi audible. No sé cómo detener esto, murmuró el padre. Necesitamos deshacernos de este anillo, pero cada vez que intentamos tirarlo, de alguna manera regresa. Era como si el anillo estuviera vivo y no quisiera soltar a su víctima. Carlita estaba parada junto a la ventana, su mirada estaba dirigida a lo lejos, pero sus ojos estaban vacíos. Era como si su mente hubiera abandonado este mundo hacía mucho tiempo. Esta no era la hermana vivaz y enérgica que recordaba. Parecía perdida, rota, como si algo en su interior la estuviera matando lentamente. Me acerqué y justo cuando estaba a punto de hablar, de repente ella susurró. No quería esto, Rodrigo. El anillo, me hizo culparte. Me congelé, sintiendo lo frío que estaba todo dentro. Mantuvo los ojos fijos en la ventana, pero su voz sonaba como si estuviera confesando lo más terrible que había hecho en su vida. ¿Qué quieres decir? Pregunté conteniendo la respiración. Carlita finalmente me miró, con los ojos brillando por las lágrimas. El anillo siempre me susurró algo. Dijo que debo protegerlo, que quieres robártelo. Lo escuché todos los días, Rodrigo, cada vez que lo miré. No pude parar. Creí que intentabas llevártelo, que eras una amenaza. Su voz se apagó, y ella, cubriéndose el rostro con las manos, comenzó a llorar en voz baja. No entendí. Nos cambia, Rodrigo. Nos destruye desde dentro. Estas palabras me traspasaron como un cuchillo. De repente me di cuenta de que el anillo había estado manipulando a Carlita desde el principio. No desapareció simplemente hace 3 años, me eligió como la próxima víctima para fortalecer su maldición. La hermana estaba bajo su influencia y sus acusaciones no eran su voluntad, sino el mal que emanaba del anillo. Y ahora este mal estaba destruyendo lentamente a mi familia. Un pesado silencio invadió la habitación. Miré a Carlita, que sollozaba junto a la ventana, sintiendo que mi corazón se llenaba no solo de ira por haber sido desterrado injustamente, sino también de horror porque mi familia estaba en peligro de muerte. Vi cómo la maldición se comía a Carlita, cómo llenaba toda la casa con su siniestra energía. El anillo yacía sobre la mesa, brillando con su frío brillo. En ese momento me di cuenta de que la maldición no cesaría. Siempre encontraba nuevas víctimas, destruía familias, manipulaba a todo aquel que lo tocaba. Ahora no solo tenía que liberar a mi familia de sus garras, sino también deshacerme del anillo de una vez por todas. Al día siguiente, después de hablar con Carlita, me di cuenta de que no podía solucionar este problema sola. La maldición era demasiado poderosa y sus raíces estaban profundamente arraigadas en nuestra familia. Sentí que si no encontraba una manera de detenerlo, el anillo nos destruiría a todos. Tenía la sensación de que solo alguien que supiera más sobre la maldición que nosotros podría ayudar. Y entonces apareció él. Su nombre era Diego. Un anciano que alguna vez fue amigo de mi abuelo. Cuando era niño, oía hablar de él en susurros como de un excéntrico que un día abandonó su fortuna y se fue a vivir al desierto. Nadie en la familia lo había mencionado en los últimos años, pero yo sabía que Diego era un hombre que podría saber más que nadie. Lo encontré en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Cuando abrió la puerta, sus viejos ojos me estudiaron por un momento y luego suspiró profundamente. Tú eres Rodrigo, ¿verdad? Sabía que vendrías, dijo antes de que pudiera hablar. Me congelé al darme cuenta de que debía haber sentido venir el encuentro, como si algo dentro de él le dijera que el anillo volvería a mostrarse. Me invitó a su pequeña sala de estar e inmediatamente sentí que este lugar estaba lleno de historia. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y mapas, y los estantes estaban llenos de libros antiguos. «Estás aquí por el anillo, ¿no?», preguntó Diego cuando nos sentamos a la mesa. Sabía que tarde o temprano volvería a aparecer. Asentí y él continuó sin esperar mi pregunta.
Este anillo se transmite de generación en generación y todo aquel que lo porta pierde una parte de su alma. No es solo decoración. Este es un artefacto asociado con rituales antiguos. Tu familia siempre ha sido su custodio, pero nunca entendieron lo que les hizo. Quienes tocan el anillo se vuelven prisioneros de él y sus mentes comienzan a desmoronarse. ¿Cómo detenerlo? Interrumpí sintiendo que cada vez nos quedaba menos tiempo. Diego suspiró y su mirada se volvió más dura. No puedes simplemente destruirlo, Rodrigo. Esta no es una maldición cualquiera. Está conectado con algo más oscuro y más antiguo. Pero puedes romper su conexión con tu familia. Hay un ritual antiguo que estudié hace muchos años. Es complejo y peligroso. Y el precio puede ser alto. Tendrás que hacer un sacrificio para liberar a tu familia de esta oscuridad. Sus palabras me golpearon como un rayo. Entendí que luchar contra la maldición sería mortal. Pero lo que más me molestó fue que por víctima podía referirse a mi vida o a la vida de uno de los miembros de mi familia. Estoy listo para cualquier cosa, respondí, apretando los puños. Tengo que poner fin a esto. Diego asintió pensativamente y luego me contó sobre el ritual que estábamos a punto de realizar. Advirtió que esta no sería una prueba fácil. Durante el ritual, el anillo puede intentar protegerse, y entonces aquellos que estén cerca estarán en peligro. Luchará por su existencia, dijo, mirándome directamente a los ojos. Y tu hermana puede verse aún más influenciada por él cuando empieces a romper la conexión. Sabía que no podía dejar a Carlita sola en este estado. Llevaba 3 años sufriendo y yo era el único que podía salvarla. Nos preparamos para el ritual, entendiendo que cada error podría costarnos la vida. El ritual con Diego estuvo lleno de tensión. El tiempo parecía alargarse, cada movimiento era difícil y las sombras que nos rodeaban parecían cobrar vida. Carlita y yo nos paramos frente al antiguo altar que Diego había encontrado en registros antiguos, y el anillo yacía en el centro del círculo, rodeado de símbolos y velas. La atmósfera estaba llena de anticipación, como si la realidad misma temblara con la disposición a cambiar algo. Carlita parecía perdida, sus ojos se nublaban y se aclaraban. El anillo todavía la mantenía atada, pero Diego me aseguró que el ritual la liberaría. Comenzó la fase final del ritual. Diego estaba recitando hechizos antiguos, su voz cada vez más fuerte, cuando de repente el anillo comenzó a brillar con una luz extraña y fría. Carlita de repente gritó y cayó de rodillas, como si algo invisible le apretara el pecho. En ese momento sentí que el anillo resistía, no solo como un objeto, sino como un ser vivo que quería protegerse. Sombras extrañas comenzaron a girar a nuestro alrededor, acercándose al Rin y a Carlita. Diego me ordenó que no parara, que continuara con el ritual, pero no pude ver sufrir a mi hermana. Todo iba demasiado rápido. Corrí hacia ella, pero Diego gritó. «¡No te acerques! ¡Te matará!». Me quedé paralizado, destrozado por una lucha interna. El anillo brillaba sobre el altar, pero de repente su luz se apagó y la oscuridad a su alrededor se hizo más densa. Diego aceleró el ritmo de su lectura, su rostro palideció, pero a pesar de todo sentí que algo más acechaba más allá del ritual. El anillo empezó a agrietarse, su superficie empezó a romperse, pero en lugar de alivio, sentí un horror creciente. Cuando el anillo finalmente se rompió con un sonido ensordecedor, todo se congeló por un momento. Carlita respiraba pesadamente mientras yacía en el suelo, sus ojos se llenaban de luz como si hubiera vuelto a la vida. Me volví hacia Diego, esperando que todo hubiera terminado, pero su rostro no mostraba alivio, sino miedo. «Destruimos el anillo», susurró. «Pero eso fue solo una guía. La fuente de la oscuridad todavía está aquí». Y en ese momento me di cuenta de que esto era solo el comienzo. Al destruir el anillo, no destruimos la maldición, sino que, por el contrario, despertamos su verdadero poder. Las sombras que nos rodeaban no desaparecieron, sino que se volvieron aún más espesas y algo siniestro comenzó a formarse a partir de ellas. «Esta criatura siempre ha estado ahí», dijo Diego en voz baja. «Usó el anillo para entrar a este mundo. Ahora es gratis». Una familia que creía que finalmente era libre se enfrentaba a un peligro nuevo y mucho mayor. La maldición que formaba parte de nuestra familia fue liberada de sus cadenas, y ahora su oscura esencia podría manifestarse con toda su fuerza. En la última escena, me paré en las ruinas de nuestra casa, mirando hacia la oscuridad y dándome cuenta de que la batalla apenas comenzaba. Después de que destruimos el anillo y despertamos la fuerza oscura, supe que no podía permanecer en la ignorancia. Ya no era solo una cuestión de salvar a mi familia, se convirtió en mi deber entender por qué esta maldición nos perseguía y cómo podía detenerla. Habiendo iniciado mi investigación, decidí profundizar en antiguos archivos familiares.
Mi padre habló una vez sobre documentos y cartas antiguos que pertenecían a nuestra familia. Estas cosas estaban guardadas en un cofre olvidado en el ático de nuestra casa, y esperaba poder encontrar respuestas entre los papeles polvorientos. Al abrir el cofre, descubrí cartas y diarios viejos y amarillentos que databan de varios siglos atrás. Pertenecían a uno de mis antepasados, Donato, que vivió a finales del siglo XIX. Sus diarios describieron en detalle el ritual asociado con el anillo. Escribió que hizo un trato con un demonio para obtener riqueza y poder para su familia, pero el trato tuvo un precio. El anillo no era solo un símbolo, sino un recipiente para el mal aprisionado que poco a poco penetró en las vidas de quienes lo llevaban. Donat en sus notas contó cómo su vida comenzó a desmoronarse después del ritual, sus hijos comenzaron a morir y su esposa se volvió loca. Intentó deshacerse del anillo, pero cada vez que desaparecía, regresaba a su familia, trayendo consigo muerte y destrucción. Cuanto más profundizaba en estos registros, más claro quedaba que mi regreso a casa y ser acusado de robar el anillo no fue accidental. La maldición había estado vigente durante varias generaciones y ahora nuestra familia era su víctima. Decidí continuar mi búsqueda de respuestas fuera de nuestra familia y acudí a las personas mayores de nuestra ciudad para averiguar qué sabían sobre el anillo y su historia. Un viejo historiador, a quien me aconsejaron, me habló de un incidente misterioso relacionado con nuestra familia. Según él, a principios del siglo XX uno de los antepasados, Donat, fue acusado de brujería y asesinato, pero logró evitar el juicio desapareciendo de la ciudad. Desde entonces, su nombre ha sido mencionado en las leyendas urbanas como un hombre maldito cuya alma nunca encontró la paz. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo cuando escuché estas palabras. Me di cuenta de que mi familia había estado conectada con este demonio toda mi vida. De repente todo encajó, rarezas, enfermedades, conflictos e incluso mi propia injusticia. El anillo no solo maldijo a quienes lo llevaban, sino que destruyó todo lo que tocaba. Pero el descubrimiento más terrible me esperaba más adelante. Según el historiador, en la grabación se menciona que para detener la maldición, uno de los descendientes debe sacrificarse voluntariamente, y solo entonces el anillo perderá su poder para siempre. Entendí que mi familia estaba en riesgo, pero no podía simplemente dar mi vida sin intentar encontrar otra salida. Sin embargo, sentí que ahora era el único que podía superar esta maldición. Me enfrenté a una elección difícil. La maldición que había destruido a mis antepasados durante siglos estaba a punto de devorar a nuestra familia. Sabía que había que detenerlo a toda costa, pero el sacrificio del que hablaban los diarios significaba que tenía que dar mi vida para salvar a mis seres queridos. La idea de la muerte, del sacrificio en nombre de la familia, me presionaba a cada minuto, pero ¿había otras maneras? Al buscar el consejo final de un viejo historiador, descubrí que existía un ritual alternativo que podía cortar el vínculo con el demonio sin requerir sacrificio. Sin embargo, este ritual era peligroso. Si algo salía mal, la maldición podría volverse más fuerte y todos los que amo estarían en peligro aún mayor. El historiador me advirtió que pocos de los que intentaron este ritual sobrevivieron. A pesar del riesgo, me di cuenta de que esta era la única oportunidad no solo de salvarme a mí y a mi familia, sino también de romper este círculo vicioso que estaba destruyendo a nuestra familia. Recogí lo necesario para el ritual y regresé a nuestra casa, donde empezó todo. La noche que decidí realizar la ceremonia, el ambiente en la casa se volvió insoportablemente pesado. Parecía como si la oscuridad misma se espesara a nuestro alrededor. Carlita volvió a encerrarse en sí misma, su madre parecía agotada y su padre parecía estar esperando su muerte. Ninguno de ellos creía en mi fuerza, solo veían en lo que estaba haciendo un intento desesperado de arreglar todo lo que era imposible de arreglar. Comencé el ritual a medianoche. Cuando encendí las velas y dije las antiguas palabras que encontré en los diarios, la casa empezó a temblar. Al principio me pareció que no pasaba nada, pero luego sentí que un viento frío empezaba a aullar a través de las paredes. Extrañas sombras comenzaron a aparecer en el aire, figuras que parecían vivir en la energía oscura que nos rodeaba. Con cada minuto sentía más y más pesadez en mi alma. En ese momento, el anillo que yacía frente a mí comenzó a brillar con una luz oscura y siniestra. Pareció cobrar vida. Lo sentí tratando de invadir mi conciencia, mostrándome imágenes de todos los que había consumido. Vi el rostro de mi antepasado Donat, sus ojos locos, llenos de desesperación. Me llamó, invitándome a negarme, a sucumbir a la maldición y permitir que volviera a caer sobre la familia. Pero estaba listo. Sabía que tenía que ser el último portador de esta maldición. Reuniendo mis últimas fuerzas, lancé el hechizo final. El anillo tembló como si se resistiera. En ese momento, se escuchó un fuerte estruendo en la casa, aparecieron grietas en las paredes, los objetos comenzaron a caer y el aire se llenó de un rugido ensordecedor. Y luego, silencio. Cuando abrí los ojos, el anillo se convirtió en cenizas y las sombras desaparecieron. La casa ya no estaba envuelta en oscuridad y la atmósfera se despejó.
Sabía que el ritual había funcionado. La maldición se rompió. Mi familia se acercó a mí, Carlita, mamá y papá. Había alivio en sus ojos, mezclado con un sentimiento de culpa por todo lo que había sucedido. Vi cómo intentaban comprender lo que había sucedido, cómo se daban cuenta de su papel en esta terrible historia. Carlita se puso a llorar abrazándome y por primera vez en muchos años sentí que volvía a ser mi hermana. La maldición fue levantada, pero las cicatrices permanecieron. Los 3 años que pasé en el exilio estuvieron llenos de dolor y traición. Aunque recuperé a mi familia, sabía que nuestro camino hacia la curación sería largo. Pero lo más importante es que ahora éramos libres. Esta noche nos cambió para siempre.